Bueno, seguimos en geopolítica. Le decía a Leandro, y se lo voy a decir a ustedes ahora, vamos a discutir un tema ahí rapidito, que tiene un impacto muy importante, más allá de lo que la gente pudiera percibir en medio de esta batahola de temas importantes, que a veces se tragan en cuestiones fundamentales que dejan en el tapete. Pero me refería a un informe o un sondeo, un levantamiento más bien, vamos a decirlo así, que hicieron el INTEC y el Ministerio de Industria y Comercio, en el cual determinaron que más de 10.000 pymes, pequeños, medianos, micros, micros y pequeños medianos negocios, eh, que tienen entre 1 y 15 empleados, que con ocasión de la pandemia y todas las medidas que se adoptaron, cerraron, cesaron temporalmente, pero ahora, mediante ese levantamiento, se ha determinado que más de 10.000 no van a regresar al mercado, o sea, no van a reabrir. Y eso va a tener un impacto importante en términos de desempleo, sumar al desempleo y también en las condiciones de vida de los propietarios de esos negocios que viven de ahí, mantienen su familia, han contraído obligaciones con bancos, a veces con bancos y a veces con prestamistas informales que son criminales y todo esto. Entonces vamos a ver cómo va a manejar el próximo gobierno este tema que tiene mucha, lo reitero, tiene mucha relevancia. Y una de las cosas que yo entiendo que pudiera hacer el presidente Luis Abinader tan pronto asuma sería, aunque tiene compromisos y mucha gente que le está haciendo ya benvitas porque no han salido decretos, a pesar de que el gobierno apenas, él ha nombrado 24, 25 o 25 puestos, pero ya comienza a hacer benvitas, que a pesar de eso pudiera ratificar al viceministro Ignacio Méndez para que siga manejando el sector de pyme, que ha sido muy importante esa persona que es uno de los principales empresarios de Herrera y dejó su negocio, se alejó un poco de su negocio para dedicarse a darle configuración al sector de las pymes, tanto así que le agregaron pymes mi pyme Industria, al comercio y Ministerio de Industria y MIPYME. Comercio. Sí, Claro, por la sí. importancia que se le ha conferido a eso. Sería importante que él, no sé, o que buscara una persona del perfil de Ignacio Méndez. Hablo de él por la experiencia que ya tiene acumulada en el manejo Mira, de este sector. Ignacio, eso me hace recordar algo importante. Una vez yo serví de contraparte para una conferencia que iba a dar el embajador de Taiwán en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo me reuní previamente con alguien de la embajada de allá para preparar todo. Y resulta que después de esa conferencia yo aprendí algo importante sobre la necesidad de cualquier país, de cualquier economía del mundo, sustentar básicamente en las pymes, en la creación de pequeñas empresas, no en grandes empresas. Y él contaba como experiencia que Taiwán tenía más de 3 millones de micro y pequeñas empresas. La gente se preparaba, se educaba para formar una pequeña empresa. Y esa es la base del desarrollo. La República Dominicana, que tiene condiciones similares a un país como Taiwán, muy similares en todo el sentido de la palabra, pero no hemos creado una cultura. Y en los últimos años se ha venido promoviendo el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el país. Y me parece que muy bien, hay acuerdo con las universidades inclusive, desde la Sí. dirección de MIPYMES, de Industria y Comercio. Pero es importante ver que esta pandemia ha mermado en sentido general la economía, pero como han salido de circulación algunas pequeñas y medianas empresas, se han creado otras. Lo importante en este momento es lograr hacer el salto, a cambiar el cassette, ¿sí? Salir de lo tradicional, a producir, abrir posibilidades de crear nuevas empresas, como se ha hecho. Por ejemplo, las empresas del campo tecnológico han crecido en el país en medio de la pandemia.
Yo tengo algunos Sí. amigos que tienen experiencia, que se manejan en el mundo tecnológico. Sin embargo, ese mundo ha creado varias pequeñas empresas, pero muchas. Es decir, Bueno, él, hay una razón. ah, La, ¿cómo se llama? La cuarentena obliga a la sí, concentración en la casa y hacer los teletrabajos. Entonces ahí llegan claro, los tecnológicos y, no, son claro, el soporte para el ese tipo soporte de para trabajo. eso. Es decir, se ha creado un nicho, si la pandemia no es todo negativo, sí, ha abierto una posibilidad de crear pequeñas empresas y muchos jóvenes están dando soporte y Claro, diseñando y haciendo cosas de una forma que inimaginable, ¿eh? Bastante pronunciada en República Dominicana y en el mundo. Por lo tanto, yo pienso es que así. nosotros no debemos cargarnos de esa visión trágica y tener la capacidad de reinventarnos y salir airoso de esta pandemia, como debe salir el mundo. Y yo pienso que este Bueno, gobierno, el próximo gobierno, tiene un desafío frente a eso. tú sabes que, conectando con lo que tú decías de Taiwán, o sea que el fundamento de la fortaleza económica de los Estados Unidos no está en la Boeing, que vamos a hablar de la Boeing un ratito, no está en la Boeing, no está en esas grandes corporaciones que fabrican aviones, que fabrican eh, bombas nucleares, que fabrican cohetes que van a lo más profundo del espacio. No, ahí no es que está la fortaleza de la economía norteamericana, Claro. está en los pequeños negocios. Ese es el fuerte. Porque, ¿qué ocurre? Para tú crear una gran empresa, tú necesitas un gran capital. Sí. Y no todo el mundo tiene un gran capital. Sin embargo, para crear un pequeño negocio de 50 empleados para abajo, que ellos lo califican, A la mediana empresa. tú no necesitas un gran capital. Tú necesitas un llamado capital semilla, Y hay que son incentivo especial, y tanto hay incentivos, y hay incentivos y acuerdos claro, con los bancos. con los bancos especiales que incentivan eso. Que Tú, eso es lo que debe hacer el tú Estado, no regalar recuerdas, cosas. tú recuerdas a Mohamed Yunus, que es economista, pero no ganó el premio Nobel de Economía, sino el premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué fue? Por la creación, por el desarrollo de la micro iniciativa, haciendo pequeños préstamos a mujeres en Bangladesh, que es su país, que es un país muy pobre, que eh, tenían tenían 5 tareas o un patio, y él le prestaba un dinerito para desarrollar una hortaliza o para criar una vaca, y con esa vaca la señora vendía la leche y después le nacía un becerrito, y cuando vino a ver Mm. la señora tenía 5 vacas. Ya no dependía del préstamo del Banco de los Pobres de Mohamed Yunus, sino que ya tenía ya estaba encaminado al desarrollo de un pequeño negocio. Bueno, eso le sirvió para ganar el Premio Nobel de la Paz, porque esa, ese aporte tenía un impacto en la tranquilidad de la gente, en la tanto tranquilidad mental como la tranquilidad financiera, eh, resolvía problemas sociales. Entonces la Academia Sueca de los Premios Nobel no lo miró por sus aportes como Como economista. técnico de la economía, sino como un elemento que aportaba al desarrollo social y al desarrollo espiritual y material también de una gran parte de la población. Y Mohamed Yunus es estudiado a nivel mundial, y su modelo ha sido replicado en muchísimos países eh, que vieron que ese modelo tenía un alto impacto social y económico en las clases de abajo, que no tenían ninguna posibilidad de acceder a un banco,
la formalidad de un crédito, todas esas cosas. Mire, por cierto, hablando del Premio Nobel de la Paz, hay una corriente de intelectuales y personalidades en el mundo que ha puesto a circular un documento pidiendo que se le entregue el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana que ha impactado en el mundo con relación a la pandemia. Así. Ha ido a España, a Italia, a otros países de Europa, a Haití, a Venezuela y a otros países de América Latina. Esta brigada. Todo. Acaba de llegar a Bolivia, donde los golpistas los expulsaron, y Bolivia está totalmente fuera de control, y llegaron los médicos cubanos, se olvidaron de que lo habían expulsado, le habían No incluso importa. perseguido, dijeron, no importa, nosotros somos médicos y somos internacionalistas, porque eso fue lo que nos enseñó Fidel Castro. Así es. Y ahí están en Bolivia, de nuevo. Lo que nos interesa es salvar vidas. Es decir, donde han llegado esa brigada de médicos cubanos, oye, ha mitigado el asunto de la pandemia porque tienen entrenamiento y expertise en el área. Y eso ha motivado que un conjunto de gente esté promoviendo que se le entregue el premio Nobel a esa brigada que ha caminado todos los continentes salvando vidas. Ya yo firmé la iniciativa. Ah, ¿la firmaste? Ah, bueno, a mí me llegó y me pidieron que la firmara. Mis amigos de la embajada cubana ya lo firmé. Ah, qué bueno. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, para cerrar el tema, yo creo que hay que darle seguimiento muy de cerca a este informe del INTEC de Industria y Comercio, porque es muy preocupante y tendría un impacto negativo muy fuerte en esos sectores que han vivido de una pequeña, de un micro negocio, un pequeño negocio que les da para vivir y para emplear a una o varias personas. Es importante poner en contexto, Nelson, que el presidente electo en su entrevista que tuvo la semana pasada, el martes pasado, él dijo que va a promover una reorientación para el último cuatrimestre, que había garantía de que la economía no iba a entrar y que iba a especializar un fondo para ir detrás en auxilio de la pequeña y mediana empresa. Y me parece muy interesante esa parte. Muy interesante. Ayer el Banco Central dio a conocer el último reporte. La economía descendió en el primer semestre, de enero-junio, descendió dramáticamente, más de un 8%, descendió, o sea que decreció. Y eso en comparación con el decrecimiento de los Estados Unidos, que fue de 31%. Uno diría, bueno, pero mal de mucho, consuelo de tontos. Consuelo de poco. No estamos tan mal. Pues sí estamos mal. No podemos conformarnos porque otro está peor. No, nosotros estamos mal. Dice el presidente electo que 2 días después va a presentar un presupuesto complementario. Ya se aprobó un presupuesto complementario. Va a presentar un presupuesto complementario para el último trimestre del año. De forma que no se detenga la recuperación de la economía, que se ha entrado en recuperación, una recuperación muy incierta, pero que de todas maneras el gobierno va a tratar de que eso se mantenga. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de aviones. De aviones. No regalo. Sí, vamos a hablar de eso ahora. Venimos ahora.